Buenas noches, bendiciones. Tengo un anuncio muy especial para hacer a todos los que se conecten, y es que el próximo 2 de el mes de diciembre, que es un viernes, voy a estar acá en vivo a las 6 de la mañana, hora de Colombia, con el propósito de hacer una oración intercesora por el país de México. Vamos a estar intercediendo porque vamos a tener un grupo de diferentes ministros que estarán en lugares estratégicos de México intercediendo por esa nación. Entonces van a ser 12 lugares del norte a sur, de oriente a occidente en México, donde físicamente se estará reclamando esa nación para un avivamiento de la lluvia tardía. Y ese mismo viernes en la Ciudad de México tendremos un grupo de pastores de la misma Red Global Apostólica orando y clamando con otros ministros por el país de México. Entonces, yo voy a estar orando a las 6 de la mañana, que viene siendo las 9 de la mañana en Colombia, 9 de la mañana en Ciudad de México, para cubrir en oración a todos esos ministros que se están desplazando para traer a cumplimiento una promesa que Dios ha desatado sobre México, y es de que México tendrá un avivamiento sobrenatural aún mayor que el avivamiento que hay actualmente en Etiopía. Entonces Dios ha revelado puertas y puntos de acceso, y esos lugares se van a tomar para orar, interceder, clamar y tomar autoridad, porque está escrito que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Y puertas son lugares de acceso, lugares donde el enemigo puede penetrar una nación o sacar de allí maldad. Entonces, hoy precisamente recibí una tremenda porción de la palabra de Dios, porque esto ha sido puesto en el corazón del pastor Víctor Rodríguez, de ahí de San Luis Río, Colorado, y me gustó tanto la escritura que ellos escogieron en Isaías 25 del 7 al 9, aplicándolo para México. Y esta es la manera como ellos lo están aplicando. Dice: y destruirá en este monte, o sea, su iglesia, la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, incluyendo México, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte en México, porque México es una nación que se caracteriza por adorar a la muerte. Y de verdad que se manifiesta ahí de una manera brutal. Pero él dice acá en Isaías 25 que él destruirá la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros mexicanos. Se pone acá entre paréntesis: y quitará la afrenta de su pueblo, el pueblo mexicano, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este Jehová a quien hemos esperado,
Y aquí ellos ponen en México, nos gozaremos y nos alegraremos en tu salvación. Entonces, una vez que hayamos hecho esto en México, nos vamos a trasladar también para hacerlo en Colombia, porque Dios me mostró 12 puertas, bueno, no 12, pero algunas puertas y están ampliándose, de puntos claves en Colombia por donde el enemigo quiere dominar esa nación. Y está Quimbaya, Quindío, que es el único lugar en todo Sudamérica donde hay un templo satánico. Está Santa Marta, Cartagena, lugares de mucha brujería. También entiendo que en La Guajira, Tumaco, Buenaventura, Bogotá, que ellos siempre buscan las capitales. Boyacá es un departamento donde hay mucha brujería, se consulta ahí. También en el Huila, Putumayo, Llanos Orientales y el Amazonas. Las más temidas, según estaba estudiando, son las brujas de los Llanos Orientales para asuntos de provocar muertes en sus víctimas, en los conjuros. Entonces, nos estamos preparando porque el año que viene, 2023, será un año de expansión y de restitución. Me alegro pues de que estés acá conmigo en esta noche, quizás sean las 9, 10 de la noche en algunos lugares o quizá más tarde. Saludo aquí a mi amado Francisco Ramírez de San José, Costa Rica. Qué bendición, este es un hombre que está haciendo una labor de impacto, no solo en Costa Rica, sino en otras naciones. Y Dios me permitirá pronto estarlo visitando para tener un tiempo potente allá en el país de Costa Rica. Tuve la oportunidad de conocerlo ya hace algún tiempo atrás y de verdad que es una tremenda bendición, una congregación muy hermosa en esa nación. También está por acá mi amada Marcela y Abel Garza, les bendigo, al norte de California. Y bueno, no esperaba pues reunir a muchos hoy, porque es sencillamente algo que traigo en mi corazón. Creo que por ahí vi también a mi amado Alfonso Cubillos, Juan Carlos también, te bendigo, los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué les parece si estudiamos un poquito de la palabra? Porque he tenido básicamente una preocupación, si me permiten, porque hay quienes han estado jugando con personas, supuestamente haciéndolos buscar su propósito. Busca tu propósito. Encuentra tu propósito. Y las personas comienzan a buscar su propósito, a encontrar su propósito, y cuando no lo encuentran se frustran. Y les voy a explicar una razón por qué, especialmente si son pueblo de Dios. Lo otro que he escuchado en muchos predicadores, y no estoy diciendo que yo soy el más sabiondo, ni estoy acá dándome las de ser el más conocedor, sencillamente hay cosas que Dios le revela a uno y uno las comparte con el pueblo, y si lo puede comprobar con la Escritura, pues se asienta un principio más apegado a lo que Dios tiene en mente. Entonces he escuchado a muchos predicadores decir, hermano, los propósitos de Dios, en plural, los propósitos de Dios están cumpliéndose. Pues resulta que en el libro de Revelación ni siquiera los que van a entregarle el poder al anticristo tienen propósitos. Dice claramente el libro de Revelación que tienen un solo propósito, y es entregarle el poder al anticristo. Entonces, esa terminología en plural o poner al hermano, a la hermana a buscar su propósito, pues es falta realmente de un conocimiento de la Escritura. Pero cuando uno descubre
cuál es el tema que tiene la palabra, y que en cuanto a Dios se refiere, Él no se desdobla, ni se esparce en propósito. Él es muy puntual en cuanto a propósito. ¿Saben por qué? Porque solo tiene uno. Un solo propósito tiene Dios. Y si usted descubre cuál es ese único propósito de Dios y se mete a vivir dentro de ese propósito, que por cierto es eterno, entonces dentro de ese único propósito de Dios, tú vas a encontrar destino. Eso sí lo puedes encontrar, pero respaldado por el propósito eterno, descubriendo cuál es el propósito eterno de Dios. Y cuando uno lo descubre en la Escritura y lo aplica, entonces se eleva a una dimensión tan extraordinaria que básicamente se hace una persona indestructible. Porque no hay manera que el tiempo pueda destruir algo que fue gestado en la eternidad. Por eso la Biblia habla del propósito eterno, porque eso no está condicionado al tiempo. Entonces, está lloviendo donde tú vives, están cayendo truenos, relámpagos, eso no mueve para nada el propósito eterno, porque estaba desde antes de la fundación del mundo. Entonces, nada en el tiempo puede alterar el propósito eterno. Al contrario, el propósito eterno de Dios prevalece aún por encima del tiempo. Entonces, muy interesante descubrirlo a la luz de la palabra, y si me dedican unos minutitos y no se me duermen y toman nota de algunos versículos, pues usted mismo podrá ampliar el concepto y enriquecer su conocimiento a la luz de la palabra. Mire este versículo que aparece en Isaías 46:10. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, es decir, es como si Dios estuviera apostando. Yo tengo el derecho de anunciar el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, y mire la firma que le pone Dios a ese enunciado tan potente, yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. O sea, no deja ningún tipo de alternativa ni de variante. Si algo riñe en contra de ese propósito eterno, el propósito lo desbarata, porque Dios tiene que cumplir su deseo. Si Él, dentro del propósito eterno, te tuvo a ti en mente para incluirte a ser integrante de ese propósito, ¿quién puede destruirte? ¿Quién puede, si tú estás hecho para cumplir propósito? Y Él tiene la capacidad de revelar por anticipado. Por eso el que se mete a entender el propósito eterno recibe destellos, palabras proféticas que se le entregan, porque es parte de este que conoce lo porvenir, de que puede profetizar y se cumple al pie de la letra. Y se pueden levantar los hombres más poderosos del mundo y se tienen que someter por completo al propósito eterno, porque Él hará que lo que desea, lo que Él ya planteó, se tiene que cumplir. Entonces, amado, ya eso comienza inmediatamente a hacer ebullición en la vida de aquellos que comienzan a entender esto. Mira, hay un salmo tan potente que quiero introducirlo y dejarlo aquí.
Salmo 138:8. Jehová cumplirá su, no el tuyo, su. Cada vez que usted hable de propósito, mire para arriba. Deje de estar mirando para abajo y estar frustrado. No, métete en su, porque eso que es de él lo cumple. Él no tiene que cumplir absolutamente nada que esté fuera del propósito. Entonces dice el salmista, descubriendo esto, y habla en singular, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Si yo estoy dentro de ese propósito, yo no tengo que andar desamparado. Ese propósito suple. Ese propósito te extiende misericordia, porque ya Dios te tenía en la ecuación. Y si tú, repito, eres parte integral y una pieza de ese propósito eterno, ese propósito Dios lo cumplirá a través de tu vida. Diga el diablo lo que le dé la gana, digan las circunstancias lo que quieran, salgan los noticieros lo que quiera, Jehová cumplirá su propósito en mí. Te diagnostican con una enfermedad terminal, y si no has cumplido con propósito y ese propósito de Él no se ha terminado en ti, no te mata ninguna enfermedad. Entonces, ¿por qué? Porque ese propósito te lleva a saborear la misericordia de Dios. O sea, el cardio de Dios está envuelto en su propósito. Que eso es lo que indica la palabra misericordia, cardio, que acude inmediatamente el corazón de Dios, porque el corazón de Dios está ligado, Él lo dijo y Él lo hará. Entonces, amado, usted no se va de aquí hasta que Jehová no cumpla su propósito en ti. Cuando uno recibe esta revelación, inmediatamente los pies se le afirman en la roca. Y yo quisiera tener a muchos ahora escuchando esta enseñanza, pero esto está reservado para el remanente. Entonces viene Pablo y nos comienza a ampliar el concepto y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué tremenda palabra aquí. Es decir, que a usted lo avientan de un 8º piso y cae parado si hay propósito eterno para tu vida. Todo lo que te hagan, todo lo que te suceda, te va a ayudar para bien, porque te va equipando para ese propósito. Hay un meme que estaba viendo de 2 hombres que están en un hueco profundo. Cada uno de ellos tiene un árbol y lo que están es anhelando salir del hueco donde están metidos, un hueco profundo. Entonces, mirando el árbol, que es la única protección que tienen, en el mismo momento a ambos árboles les cae un rayo y partió las ramas. Entonces, uno de ellos cae totalmente derrotado, porque dice: la única cosa que yo tengo es este árbol, y mire, ahora viene un rayo y lo parte y lo hace pedazos. Entonces, ¿qué queda de mí? Pero el otro dijo: ¿habrá propósito de Dios en esto? Se le prendió el foco y con las ramas que se partieron del árbol hizo una escalera y salió del hueco. Por eso Pablo dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, aunque parezcan adversas, en vez de retroceder, te adelantan. Esto es un exclusivo para aquellos que son llamados conforme a propósito. Eso es algo maravilloso. Y usted
hable con una persona que ha sido llamada conforme a propósito y te contarán las cosas más inverosímiles y cómo de ahí los libró el Señor, y todo eso se le tornó para bien. Eso está en Romanos capítulo 8, versículo 28. Mire lo que dice también en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito, no propósitos, olvídate de eso, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces el propósito de Dios ya sabe quién es la persona que va a vivir conforme a ese propósito, y lo que hace Dios entonces es llamarlo en su debido tiempo para que se meta dentro de su plan eterno y lo disfrute, lo goce, lo adelante y lo pueda vivir. Dentro de ese propósito hay herencia. Mire lo que dice Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora, no hay individuos predestinados, pero sí hay una iglesia predestinada, porque lo que él predestinó fue a su iglesia. Para que alguno no se ilusione por ahí a nivel de individuo. Entonces, si tú eres parte corporativa, tú eres parte de esa predestinación. Porque Dios tiene un propósito único para su iglesia. Y si tú eres parte de ella, entonces esa herencia se te es dada, porque la herencia que tiene el reino de Dios no es para un solo individuo. Ya lo enseñaba hace unos días atrás, que la herencia de la cual estamos hablando tiene que ser por cuerpo, es decir, los que están conectados a Cristo como cabeza. Porque está escrito, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces hay tierra y hay naciones para el que forma parte de aquel a quien se le entregó, que es la cabeza, quien es la iglesia. Entonces eso para hacer una aclaración en ese punto. Entonces, en él, en nuestra cabeza, tuvimos herencia, porque esa promesa del Salmo 2 es para ti también, porque es parte del paquete del propósito que se tiene que cumplir. En Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Nadie puede encontrar propósito eterno fuera de Jesucristo. Por eso me enloquece realmente cuando le dicen, hermano, busque su propósito. ¿Cómo va a encontrar una persona su propósito si el propósito está realizado en Cristo Jesús nuestro Señor? En 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo 9 dice, quien nos salvó y llamó. Noten que casi cada vez que aparece la palabra propósito aparece llamamiento. Porque el propósito fue en la eternidad, pero el llamamiento es en el tiempo. Entonces lo que te llamó era debido a ese propósito que estaba en la eternidad y que se tenía que ejecutar y manifestar en el tiempo. ¿Verdad? Que usted fue llamado para que cumpla con ese propósito que Dios se había trazado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, nada tiene que ver tus obras, querido, sino según el propósito suyo,
y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, hermano, usted está viviendo un libreto. Por eso es que muchas veces se ha dicho, con razón Dios me permitió pasar por esto. Ahora entiendo, ¿no ha dicho usted esas expresiones? Ahora comprendo. Es que todo estaba en el libreto. Por eso usted no se puede salir del libreto, porque dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Porque el aguijón vuelve y te mete al propósito eterno, porque esto estaba señalado desde antes de los tiempos de los siglos. ¿Y cómo va a venir alguien a alterarlo en el tiempo? ¿Ah? Entonces Él te salvó y te llamó con llamamiento santo, no por lo que tú haces, no es por obras para que ninguno se gloríe, es porque el propósito suyo ya había dicho, por preconocimiento, a este lo voy a llamar y va a ser alguien que va a cumplir, va a ser una llave, una parte, una pieza importante de ese propósito que yo tengo, que se tiene que cumplir, dice el Señor. Entonces, cuando usted entiende el propósito eterno, eso es clave para tu vida. Yo me imagino que tú vas a apreciar más tu salvación, vas a apreciar más tu llamado, vas a apreciar más tu asignación, vas a sentir más confianza y más seguridad, porque no importa si te tiran en el pozo, eres como una pelotita de caucho, de allá rebotas. Porque si eso no está dentro del propósito, entonces Dios tiene que librarte para poder cumplir su propósito en ti. Entonces, entender el propósito eterno y poderlo interpretar correctamente en las Escrituras es clave para toda persona que ha sido llamada. Número 2, el propósito eterno debe ser tenido en cuenta como fundamento teológico, porque ahí gira todo lo que tiene que ver la teología, porque todo se mueve en dirección al propósito. Por ejemplo, dentro del propósito eterno estaba un cordero que había de ser inmolado, y dice que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si ese fue inmolado, si fue crucificado en la eternidad, ¿cómo lo iban a matar de niño Herodes? ¿Cómo lo iba a matar? ¿Cómo lo iba a ahogar Satanás en el mar? Cuando le envió los vientos huracanados y el mar embravecido porque lo quería matar ahogado. O como cuando agarraron piedras para tirarle y él pasó por en medio de ellos y no lo vieron. Es que en el propósito eterno, él no moría de niño, no moría ahogado, ni moría a piedra, moría en una cruz. Entonces el propósito eterno no se puede alterar. El propósito eterno es el marco regulatorio de nuestra asignación ministerial. Hermano, cuando usted entiende propósito, inmediatamente el enemigo pierde contigo. Ya de una. Toda estratagema, toda astucia, toda brujería, toda hechicería, todo lo que quiera mandarte. ¿Por qué crees tú que has pasado por situaciones difíciles y has prevalecido? Porque el propósito estaba por encima, marcándolo todo. Entonces, tu ministerio tiene que ser inmediatamente validado. ¿Por qué? Porque es por propósito eterno de Él, no el tuyo, el de Él. Él va a cumplir el suyo y tú tienes que ser parte y convertirte en una pieza importante de ese propósito. El propósito eterno se levanta como referencia a nuestra cosmovisión.
El propósito eterno es el reloj que determina los movimientos de Dios a lo largo de la historia. El propósito eterno es la brújula que debe guiar los pasos de la iglesia. El propósito eterno es el motor y el combustible para nuestra generosidad. ¿Por qué? Porque cada vez que yo contribuyo, cada vez que yo doy, estoy dando para que el propósito continúe. Entonces me sigue fluyendo porque el propósito ya tiene una tesorería, un tesoro. Entonces yo doy y me sigue llegando, yo doy y me sigue llegando. ¿Por qué? Porque estoy metido en el propósito eterno y el propósito eterno ya está financiado desde el cielo. Oh, Jesús. Hombre, yo me meto en unos temas que me emociono tanto. Entonces dice Efesios 1 del 9 al 10, se los leo otra vez. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Entonces, para que usted encuentre el propósito eterno, tiene que comenzar a mirar a Jesús, porque es en Él donde se va estableciendo y donde se va revelando el propósito eterno, y eso se fue cumpliendo en el tiempo. Y Él ahora quiere dar a conocer ese misterium, que viene desde allá, desde la eternidad, pero lo está revelando ahora en el tiempo para que el pueblo de Dios pueda funcionar con toda legalidad. Entonces, cuando usted reconoce a Jesucristo como el Señor de su vida, y usted puede decir soy salvo, y le entregaste tu vida al Señor, y fuiste bautizado, y comenzaste una nueva vida, inmediatamente entraste por la puerta y comienzas a transitar en un camino ya marcado como un discípulo de Cristo. Ahora ese camino tiene que llevarte a un destino. Tú tienes que saber a dónde te diriges, porque este camino tiene una meta y es de fundamental importancia que usted como discípulo de Cristo sepa claramente qué es lo que operaba en la mente de Dios desde el principio y cómo dentro de ese plan desde el principio el propósito eterno de Dios te incluyó a ti para que tú conviertas ese propósito eterno en la meta de tu vida. Muchos cristianos por eso viven desorientados durante años, porque ellos andan buscando su propósito o sus propósitos y ni siquiera saben que Dios tiene un solo propósito. Entonces andan divagando de un lado para otro porque no pueden definir cuál es el propósito que Dios quiere cumplir en sus vidas y por lo tanto no tienen meta y tienen creencias equivocadas. Y son gente superficial pensando que la única meta es llegar al cielo. Es todo lo que han aprendido. Cada aspecto de tu vida tiene una comprensión y tiene una meta y tiene una orientación en ella. Aún hasta la mujer con la que te casaste. Aún los hijos que tienes. Aún las habilidades, el trabajo, la empresa donde tú estás, las inclinaciones de estudio, las cantidades de dinero que mueve, los bienes, el tiempo, tus decisiones, todo tiene que concordar y danzar en armonía con la intención de llegar a la meta, que se cumpla el propósito de Él en tu vida. Entonces son cosas muy esenciales que tú tienes que saber.
Dos cosas importantes tienes que saber para vivir una vida de victoria. Número uno, ¿cuál es el propósito eterno de Dios? Y número dos, ojo con esto, ¿qué medios ha provisto Dios para la realización de su propósito? Si tú no tienes claro la respuesta a esas dos preguntas, querido, andas perdido como Israel en el desierto. Y es doloroso para mí decirlo. Entonces, ¿cuál es el propósito eterno? ¿Cuál es la meta de ese propósito eterno? Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Mire lo que dice aquí. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa, como es un propósito, pues una cosa es la única que tienes que interesarte en hacer. No te desparrames por todo lado. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Repito, llamamiento siempre aparece acompañado con propósito eterno, conforme al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, amado, Dios tiene un propósito y tú debes tener una sola cosa en tu sistema, y es proseguir para asirte de aquello para lo cual fuiste asido por Cristo. O sea, déjate agarrar por el propósito. Deja que el propósito te sostenga. Tú déjate agarrar y agárralo una vez. Por eso me gusta tanto en algunos lugares donde uno está predicando la palabra y alguien la atrapa y dice, la recibo. Porque esto es un asunto de ser atrapado y atrapar. Entonces, el versículo 14 dice, prosigo a la meta, es decir, Dios me llamó y me salvó por su propósito, y debo conocer su propósito y convertirlo en la meta de mi vida. Porque esto generó un supremo llamamiento que salió del propósito de Dios para que se convierta en tu meta. Entonces, por eso estamos siendo discipulados, por eso vamos avanzando y tomamos nuestra cruz cada día, porque necesitamos llegar a esa meta y entender para qué fue que me llamó el Señor. Entonces, el propósito eterno de Dios, aquí se lo revelo, era tener una familia semejante a su Hijo. Ahí está. Ay, hermano, toda esa vuelta usted dio para decirnos que ese es el propósito eterno, de que Dios lo que quería era tener una familia. Pues déjame decirte que sí, porque en el momento que tú entiendes que eres parte de una familia y que Él es tu Padre y que ahí está todo lo que concierne y que en medio de esa familia está el amparo de todo lo que genera el reino de nuestro Padre, inmediatamente te realizas. Pero el modelo es la cabeza, que es Cristo. Leamos Efesios capítulo 1, los versículos 4 y 5, que dice lo siguiente: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Romanos capítulo 8, versículo 29, dice de la siguiente manera: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todo el anhelo eterno de Dios fue tener una familia.
ser padre para esa familia, hacerlos ciudadanos de su reino y visitarlos con todas las bendiciones que tiene su reino. Y si lo obtenemos a través de Jesús, que es el modelo, entonces somos herederos y coherederos juntamente con Él. Dios se lo había revelado a Israel: yo los escogí a ustedes para hacer de ustedes una nación de sacerdotes, de reyes y sacerdotes. Pero ellos perdieron ese rumbo. Nunca jamás lo entendieron, y eso es lo que está pasando con mucho pueblo de Dios en este tiempo. Mire lo que dice Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, querido, cuando usted dice yo soy hijo de Dios, estás diciendo yo soy parte del propósito eterno, y ábrase todo lo que esté en contra de ese propósito. Porque he recibido potestad, porque aquí dice que Él se propuso llevar a muchos hijos, no a cualquier parte, no solo llevárselos al cielo, llevarlos a la gloria. El cabot de Él, el peso de su gloria, lo que abre y rompe por completo todas las cosas que es su gloria. Entonces dice en Efesios 1:5 que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos, pero no cualquier tipo de hijos, sino que Romanos 8:29 dice que los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Muchos los he oído decir, yo quiero ser como Jesús. No, Jesús quiere es que usted sea idéntico a Él, sea semejante a Él. Y eso no es un atropello teológico lo que les estoy diciendo, porque Él mismo lo dijo: las obras que yo he hecho vosotros también haréis. Y el propósito de Él es que seamos semejantes, porque somos de la misma familia, somos de la misma línea, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, no otra imagen, no una imagen rebajada, no una imagen limitada, sino exactamente conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y la imagen de su Hijo cuál es? La imagen del Dios invisible. Entonces, Él tiene un propósito eterno, y es de llevar a muchos hijos, pero a la gloria. Entonces, antes de la fundación del mundo, Dios se propuso tener hijos semejantes a Cristo. Y quiso, según su beneplácito, según el puro afecto de su voluntad, incluirnos en el círculo de esa comunión íntima y familiar. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos partícipes de su gloria. Por eso es que Jesucristo, hablando en oración, dijo: la gloria que tú me diste en el principio yo les he dado. Para que usted descubra dentro de esa gloria y dentro de esa familia la cual Él se determinó por beneplácito, por puro afecto, porque le dio la gana. Te hizo partícipe, para que ahora tú participes de las inescrutables riquezas de su herencia, es decir, las naciones y la tierra. Porque ese es el designio de su voluntad, hacerte a ti conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, amado, esto es una demostración de amor. Esto es algo impresionante, que tú hayas sido llamado y escogido para participar de lo suyo, para que tú seas parte de la gran familia de Dios, para que seas hecho conforme a la alabanza de su gloria. Eso lo dice allá Efesios capítulo 1 y el versículo 6, dice:
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces necesitamos que ese propósito eterno se desarrolle, porque ya estaba apuntado en Génesis 1:26, cuando Él creó al hombre y a la mujer. ¿Cómo lo hizo? A su imagen y a su semejanza, para que ellos, multiplicándose, formaran un numeroso pueblo de Dios, y así Dios tener una familia eterna que pudiera llevar a cabo sus planes futuros. ¿Sabe usted lo que es el pecado? Errar en el blanco o desviarse del propósito eterno. A Satanás le ofende el concepto de familia, y él no quiere que usted participe de esa gloria. Por eso siempre vive tirándole a la imagen, siempre quiere despreciar la imagen de Dios en tu vida, porque la imagen de Dios en ti realizada atrae presencia y atrae comunión con tu Padre. Escucha, amados, les voy a soltar algo aquí. La redención no es el fin. El que usted se bautizó fue redimido, no es el fin, esa no es la meta, ese no es el propósito eterno, es apenas la entrada. Eso es lo que corrige la desviación del camino, para que usted ahora se enderece y se meta a caminar y a marchar y avanzar en el propósito eterno. Usted tampoco está aquí para ser salvo del infierno. Usted está aquí para cumplir con el propósito eterno, que ese propósito de Dios se cumple en ti y lo manifiestes aquí en la tierra. Por eso la creación está guardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque así como Él anduvo, así somos nosotros en este mundo. Pero hasta que no lo descubramos, entonces viviremos en limitación, viviremos en marginados, viviremos sencillamente ignorando estas grandes verdades, y entonces en la ignorancia el enemigo se aprovecha. Entonces, mira, el propósito eterno de Dios, te lo voy a decir con todo mi corazón, no es ser tu creador, ni ser tu salvador, porque salvación es solo corregir la desviación que nos habíamos tomado. ¿Sabe usted cuál es el propósito que Él anhela, que Él tiene en su corazón? Que tú le digas: Abba, Abba Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Que tú lo puedas llamar Padre, y que comiences a hablar todo lo que oyes de Él y hacer todo lo que ves en Él hacer. Entonces, y solo entonces, la agenda del reino se va a extender. Entonces voy a resumir para ya dejarlos ir a dormir. Dios nos creó, sí, es cierto. Dios nos salvó, sí, es cierto. Pero el propósito eterno es que Él quiere ser el padre de muchos hijos. Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros somos hijos de Dios y hermanos de Cristo, formados a su semejanza. Mateo capítulo 5 del 13 al 16. Todo esto se gestó en la eternidad pasada. Y si tú oíste el llamamiento, toma en cuenta que desde allá atrás tú eras parte de esta gran familia que ha de manifestar su reino en estos postreros tiempos. Entonces declaro que como miembro de esta gran familia tienes todos los beneficios que nuestro Padre le da a sus hijos. Eso es lo que el hijo mayor no entendió. Yo tanto tiempo que te sirvo. La ignorancia tanto del hijo menor. El hijo menor regresó pidiéndole ser jornalero, y el hijo mayor le dijo: tanto tiempo que te sirvo. Las dos mentalidades equivocadas, de jornalero y de siervito. Y el padre a los dos los llamó hijos. Al uno cuando dijo: quiero ser tu jornalero, dijo: hijo. Y al otro cuando dijo: yo te he servido, le dijo: hijo.
Porque la identidad tuya no es de siervito ni de jornalero. La identidad tuya es de hijo. ¡Hijo! Todo lo mío es tuyo, le dijo al hermano mayor. Si no has querido matarte un becerrito para hacer una fiesta con tus amigos, es porque no tienes revelación de hijo, sino de siervito. Pero en el momento que se te revele, entonces podrás disfrutar del becerro gordo, que es la fiesta familiar, donde hay abundancia, donde hay bendición y donde hay provisión, y en esa fiesta no cabe el diablo. Porque los solos tamboriles y el sonido de la música y de la flauta lo ahuyenta. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, me voy. Padre, Padre nuestro, Abba Padre, no os dejaré huérfanos, dijo, vendré a vosotros. Gracias por revelarnos que hemos sido llamados con llamamiento santo para vivir dentro de esta idea tan espectacular que has tenido. Somos tus hijos, somos tu familia, tenemos un hogar. Aleluya. Somos ciudadanos de donde nuestro Padre es ciudadano. Y por ello yo te alabo y te glorifico en esta hora. Por lo tanto, declaro que todos estos hijos tuyos, a quien tú les has designado un destino dentro del propósito eterno, lo van a cumplir. Y no se van de esta tierra hasta que no lo cumplan. Y lo harán con alegría, lo harán con sus cuerpos sanos, lo harán con provisión, con abundancia de pan. Ahora mismo lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Y serán pueblo alegre, pueblo bien dispuesto para anunciar, porque hay otros miles que necesitan escuchar ese llamamiento. ¡Ey, ven a ser parte de la familia de Dios! En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿cuántos han estado por ahí recibiendo palabras? Saludo a mi amada hija Diana. Yesenia, necesito hablar contigo, hija, porque tengo una chica acá en la congregación que quiere estudiar voz, canto. Tiene una tremenda voz, pero necesita formatearla. Jonathan, amado, te bendigo. Gloria al Señor. Andrea Escobar Martínez, la saludo. Wilber Canul, dice que necesitaba esta palabra. Bueno, gloria a Dios. Andrea Ladino, amén. Si esta palabra te ha bendecido, querido, compártela. Gerson, aleluya, este hombre estaba muy ocupado, rara vez lo veo ya por acá. Y me habrá algunos pastores por ahí todavía. Jorge Molina, saludos en el nombre de Jesús. Bueno, amados, vamos a vivir conforme a eso. Cada vez que te quieras sentir así medio extraño, recuerda, tienes papá. Ve y cuéntale tus rollos. Ve y háblale, súbetele a las piernas y cuéntale. Y él, conforme a su propósito, cumplirá destino en tu vida. Les amo, les bendigo en el nombre de Jesús. Pasen buena noche.